Seguimos a continuación con el bloque 2, en actividades basadas en el teatro para la cohesión afectiva. ¿Cohesión afectiva en qué? En el plano personal, la autoestima. En el plano entre personas, por ejemplo, profesor-estudiante, entre los propios estudiantes. Vamos a trabajar con conceptos como empatía, tratamiento de las emociones, motivación, tratamiento de los conflictos. Muchos casos de bajo rendimiento académico tienen su origen en problemáticas de tipo emocional y no en la falta de capacidad cognitiva de los alumnos. Es muy común el fracaso como resultado de una baja autoestima. Todos conocemos casos. Las técnicas teatrales ayudan a mejorar estas situaciones. Vamos a ver la motivación como un modo de cohesión intrapersonal, como cohesión interna. Vemos que la motivación es una fuerza que sirve como el motor inicial, que genera ganas de aprender más, y más tarde como fuerza que ayuda a mantener el largo y normalmente laborioso esfuerzo de adquirir una lengua extranjera. Estas palabras no son mías, son de Dorney. En la motivación tratamos con expectativas como el esfuerzo consigue logros. A través del esfuerzo conseguimos objetivos. La recompensa, eso es el premio, es un grado importante en la motivación, el valor de lo conseguido. Otra razón puede ser el mejorar el estatus social, por ejemplo. Los que estudiamos lenguas quizás es para mejorar este estatus, ganar más incluso, ¿no? Y, por supuesto, la motivación del profesor, que es lo que nos hace levantarnos todas las mañanas e ir a dar clase. Bien, el 99% de la tarea de la enseñanza consiste en lograr que el alumno sienta interés por la materia de estudio. Esto lo dijo Chomsky en 1988. Otro componente importante, el error. Yo diría el error como estrategia. Según Skinner y las teorías conductistas, el error era un defecto que había que eliminar antes de que se fijara. Estamos hablando de la temida fosilización. Bien, pues la reflexión sobre los actos fallidos yo creo que es más sólida y profunda que el derivado del estudio. Es más importante a veces. Tenemos a Piaget, en cambio, que plantea el error como un proceso de búsqueda. Estoy más de acuerdo con él. Y yo diría, según De la Torre, que el error es el argumento más contundente de la libertad del ser humano. Bien, ¿cuándo corregimos los errores? Antes, durante, después, no los corregimos. En fin, cada uno modera, cada uno secuencia estas posibilidades de corrección. En todo caso, el exceso de corrección puede bloquear al alumno. Vamos a ver ahora la cohesión interpersonal. El ser humano es un ser social, eso está claro. Y el cerebro es un órgano social que aprende haciendo cosas con otras personas. Una acción dramática es siempre una práctica compartida, porque el grupo necesita desarrollar el sentido de colaboración a la hora de compartir ideas y tomar decisiones sobre el trabajo que va a desarrollar. Además, es necesario trabajar la concentración en la tarea que se está realizando. La implicación personal y grupal se puede conseguir en la práctica de la dramatización mediante ejercicios, juegos y experiencias que entrenen a la participante en un clima de confianza. Pues damos paso a las improvisaciones para la cohesión afectiva. La improvisación ya veréis que es una herramienta impagable en el teatro, es la base del teatro. Vamos a trabajar primero la cohesión individual. Para ello vamos a hacer un ejercicio de improvisación dirigida. Se llama los sentimientos extremos. Se asignan números a los siguientes actos comunicativos y sentimientos. 1, discutir acaloradamente. 2, reír desaforadamente. 3, dolor físico intenso. 4, miedo, pavor, desmedido. El grupo va caminando por el espacio, en el aula, siempre en diagonales, siempre buscando la diagonal y buscando un punto de referencia al que se dirige, con un tiempo marcado que se lo va marcando el profesor. Se puede utilizar algún instrumento hasta que el estudiante adquiera ese tiempo marcado.
Al escuchar el número, tiene que reaccionar a su forma de interactuar con los demás. ¿Difícil? Puede serlo, pero en mi experiencia no hay nada difícil. Os podéis llevar sorpresas. Lo he hecho con estudiantes, profesores de todas las edades y no he tenido nunca un problema. Improvisación para la cohesión afectiva. Esta vez vamos a hacerlo en parejas. Es un ejercicio de improvisación semidirigida. Se llama encuentros. Los participantes se encuentran en parejas. Como antes, están moviéndose en diagonales a un tempo y con un objetivo concreto. El profesor anuncia el motivo del encuentro. 1. Nos encontramos después de 10 años. ¡Qué felicidad! 2. Hay que transmitir una muy buena noticia. 3. Hay que comunicar una muy mala noticia. 4. Necesitas que te preste 20 euros. Hay otras variaciones que pueden ser solo las parejas, que solo las parejas saben lo que tienen que improvisar y el público ha de adivinar el motivo del encuentro. Hasta ahora las improvisaciones que hemos visto son muy básicas. Hemos visto individuales, contacto con otros, por parejas. Vamos a realizar otro tipo de improvisaciones más sofisticado, en el que participarán 2, 3 o más personas. Y las acciones estarán marcadas por objetivos contrapuestos y conflictos. Ya veremos en qué consisten estos elementos. Vamos también a crear personajes. ¿Cómo creamos un personaje? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es el estatus de los personajes. Lo usaremos para determinar cuál es la relación inicial entre los personajes. Policía-ladrón, padre-madre, etc. 2. El rol de los personajes. Nos ayuda a buscar actitudes y comportamientos propios de nuestro rol para la construcción del personaje, incluso cómo vestimos, de qué nos rodeamos. 3. El objetivo de los personajes. Esto es fundamental. Siempre hay que tenerlo en la cabeza y va a hacer que el personaje se comporte de un modo u otro. Esto también ayuda al alumno a estar de una manera activa en escena cuando no tiene texto. 4. Acciones. Las acciones son las estrategias para conseguir nuestro objetivo y condicionan cómo decimos las frases, cómo nos comportamos. Y por último, 5. El conflicto, básico. Las acciones las realizamos en función de un porqué o para un qué, un objetivo. Los conflictos son los obstáculos que nos encontramos por el camino. Yo quiero algo que tú no me puedes dar. Tú o el destino, la realidad, etc. Vamos a poner un ejemplo. Romeo y Julieta. Tomemos la escena de Romeo y Julieta. Si mi mano pecase al acariciar la tuya, tal, 2 peregrinos se disculparán con un beso. Julieta se enamora de Romeo. ¡Ay, Romeo, por qué eres tú Romeo! Tal. Bien, ellos se enamoran, el entorno familiar está encantado. ¡Ay, qué chicos más simpáticos, qué majos que son, qué guapos los dos! Papá, me he enamorado de un chico que se llama Romeo. Es montesco, pero no te preocupes, hija, si al final el amor todo lo cura. Etcétera, etcétera. Romeo va al balcón. Hola, Julieta, pasa, que mi padre no se va a enterar, tranquilo. No pasa nada, no hay conflicto, no hay drama. Se acabó la obra. Bien, voy a usar como autor para esta conclusión a Berceval, su obra del año 2000, diciendo que el sentimiento de grupo es otro de los fundamentos del teatro. La actividad teatral en la educación siempre se desarrolla en grupo y es una manifestación de la necesidad de trabajar de forma colectiva. Trabajar los elementos de la interrelación en movimiento expresivo es una de las claves para desarrollar la escucha, así como la interacción y el fomento de los valores éticos y sociales que deben estar presentes en toda actividad educativa. Gracias por vuestra atención.